algunas cosas en algunos trabajos que no es, o sea, están bien, pero que faltaban para cerrar. Así que cuéntenme cómo les fue, si pudieron mirarlo, si trataron de hacer algo, si les salió, si no hicieron nada, bueno, me dicen, no hicimos nada. O sea, la idea sería, no sé por qué ahí Dante se rió, cuando dije no hicieron nada, se rió, te vendiste solo. La idea es, entre esta clase y la clase que viene, ya cerrar este tema, ¿sí? O sea, que ya la otra clase podamos empezar con la parte de nomenclatura, que ustedes tienen el material teórico, pero no tienen la guía. Cosa de que esto quede cerrado, o sea, vamos a usar esta clase y la que viene para ver todo lo que sean dudas, consultas, y que ustedes puedan terminar la guía y presentarlo. Si alguno todavía no se sentó a hacer la guía, no los voy a retar, o sea, no. 3, 4, 5, 6, todos me pone Martín. La idea es que ustedes puedan ir viendo y puedan ir consultando qué es lo que no van entendiendo, ¿sí? Yo voy a abrir la guía porque no me la acuerdo de memoria. Porque encima hoy estuve corrigiendo un montón de cosas, así que tengo en la cabeza como las guías de todos los cursos de todas las escuelas. Y encima voy y abro la carpeta de química 2. Estoy bárbaro. Bueno, una de las cosas que vi, o sea, los primeros puntos tenían que ver con sacar la cantidad de electrones que había en el último nivel, de ver la configuración electrónica, de pensar si se formaban aniones o cationes, ¿sí? Eso por lo que vi con los que los presentaron, veníamos bien, o sea, no hubo grandes problemas, que esos eran los primeros 3 puntos. ¿Con eso cómo se llevaron? ¿Alguno tuvo alguna duda puntual, algo que no les haya salido? No, bien, profe. Al Bien. menos yo... A partir del punto 4, igual espera porque en el chat Martín me preguntó el punto 3. En el punto 3, Martín, que vos me preguntás, lo que había que decir era de los elementos que están al final, ¿sí? Que está el aluminio con 3 cargas positivas, el azufre con 2 cargas negativas, el cloro con una carga negativa. Decir si eran aniones o cationes. Para saber si son aniones o cationes me tengo que fijar si son positivos o negativos. Si son negativos, son aniones. Si son positivos, son cationes. Eso es en el primer inciso, lo que pregunta el primer inciso. En el segundo inciso, lo que está preguntando es si ganaron o perdieron electrones. ¿Y cuántos? Para saber si ganaron o si perdieron, lo que miro es si es un anión o un catión. Cuando son cationes, o sea, cuando son positivos, perdieron electrones. ¿Cuántos electrones? Tantos como cargas positivas tengan. O sea que en el caso del aluminio, que tiene 3 cargas positivas, lo que hizo fue perder 3 electrones. Se cargó positivo porque perdió 3 electrones. Si miro el cloro, que tiene una carga negativa, lo que hizo fue ganar un electrón, porque tiene una sola carga negativa. En cambio, el oxígeno, que tiene 2 cargas negativas, ganó 2 electrones. Y lo que dice cuando hablamos de representar la estructura del átomo antes y después de transformarse en el ion, nosotros habíamos visto que teníamos el símbolo de Lewis, ¿sí? Que yo ponía el símbolo del elemento con, a través de puntitos, la cantidad de electrones que tienen en el último nivel de energía, ¿sí? Eso es el átomo neutro. Entonces, en el caso de el aluminio, por ejemplo, yo voy a representar el aluminio con los 3 electrones, o sea, voy a poner 3 puntitos de que tiene 3 electrones, ese es mi átomo neutro, y cuando pasa a ser aluminio con 3 cargas positivas, ya no tiene representados ninguno de los electrones, ¿sí? Queda solamente el símbolo del aluminio. En cambio, si yo represento el cloro antes de formarse, lo que tiene son 7 electrones en el último nivel, o sea, le voy a poner alrededor del símbolo del cloro los 7 electrones, y cuando se transforma en cloro con una carga negativa, voy a sumar un electrón más que lo voy a identificar con otro símbolo, ya sea una crucecita, un triángulo, o sea, un color, o sea, quieren hacer de color y le ponen un color,
para saber que ese electrón lo que hizo fue, lo ganó de otro elemento, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que yo pido en el punto 3, porque es para que ustedes vean antes y después cómo se representa. ¿Y por qué yo pedí eso en ese punto? Porque en el punto siguiente, que dice, en el 4, que pide la fórmula química de las siguientes sustancias, en ese punto todas las uniones que hay entre los elementos son uniones iónicas. Fíjense que siempre hay un metal y un no metal. Cuando yo tengo una unión iónica, alguien cede electrones y alguien los gana. Y la manera de representarla es el símbolo del elemento al principio, o sea, antes de ceder o de ganar electrones. O sea, por ejemplo, en el caso del bromo y el potasio, yo voy a tener el símbolo del bromo con 7 electrones, más el símbolo del potasio con un solo electrón. Para formar siempre se representa con una flecha, ¿sí? Que es lo que me dice que se está formando, y ahí entre corchetes pongo el símbolo del bromo con los 7 electrones más el electrón que se quedó del potasio, que va a tener una carga negativa, y el símbolo del potasio ya sin ese electrón con una carga positiva. Por eso en el punto anterior yo hice este juego de que dibujaran antes y después de transformarse en aniones y cationes para que en el siguiente punto lo pudieran ver. Profe, Y ahí Profe, sí, yo lo hice distinto al punto 3 en yo esa también. parte. ¿en Yo cuál? lo representé, cuando pedías que los representes, puse, por ejemplo, en el de aluminio, 1S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P1. Y Sí, abajo, cuando él los perdió, le resté el 3P1, o sea, me quedó, y el 3S2 me quedó 1S2, 2S2 y 2P6. bien. Yo lo representé así, no con el dibujito, sino que con la tablita. Está bien, lo hiciste a través de la configuración electrónica y está bien, no está mal. Yo les había puesto que lo podían, o sea, que podían representarlo a través del símbolo de Lewis para que ya en el punto siguiente ya se acostumbraran a cómo tenían que representar en las uniones iónicas. En las uniones iónicas lo que se hace es se representa mediante lo que se llama ecuación iónica de formación. Yo pongo los átomos antes de que cedan y ganen electrones y los átomos después. ¿Sí? Esa es la representación iónica. Y de esa representación iónica, después paso a tener la fórmula molecular, que es, ya sin los corchetes y sin las cargas, yo pongo cuántos elementos combiné de cada uno. ¿Sí? En el caso del bromo y el potasio, queda solamente bromo con potasio. Esa es la fórmula molecular. Si yo vamos al C, que es el cloro y el calcio tiene 2 electrones para ceder. ¿Sí? Y el cloro puede aceptar 1. Entonces yo voy a tener 2 átomos de cloro. Cuando yo hago la representación iónica, me queda el calcio sin los electrones, con 2 cargas positivas, 2 cloros con una carga negativa, pero cuando yo hago la fórmula molecular, me queda calcio, cloro y el 2 chiquitito, ¿sí? Que es el subíndice que me indica en la fórmula molecular cuántos átomos tengo de cada uno. ¿Sí? Siempre fíjense eso. Yo en la resolución que les puse de la guía se los fui desarrollando y poniendo esquemáticamente para que vean cómo hacíamos para ver cuántos átomos tengo que combinar de cada uno. ¿Sí? Como para que se vea un poco más, para que sea un poco más visible, porque a veces empezamos a contar en el aire y nos perdemos. Entonces voy anotando los elementos, me fijo cuándo completo, porque no me pueden, o sea, lo que no me pueden quedar son electrones dando vueltas. O sea, no puede ser, o sea, yo no puedo unir un cloro con un calcio porque me quedaría un electrón del calcio dando vueltas. Entonces yo no estoy formando una molécula que sea estable. Yo lo que tengo que llegar es a la estabilidad de los 2 átomos para que se forme la unión química. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ese es en el punto 4, que más o menos son todos iguales. Y ya en el punto 5, lo mismo que el punto 6, ya nos metimos con uniones covalentes. ¿Sí? En las uniones covalentes, la diferencia que teníamos era que yo lo que tengo es que no hay alguien que cede y alguien que gana electrones. Lo que tengo es que se comparten los electrones. Entonces, dependiendo de cómo se comparten o cuánto se comparten, son la cantidad de uniones que represento. Ya no voy por la fórmula, por la ecuación iónica, sino que lo que voy a tener es una estructura que me muestra los enlaces.
Entonces, por ejemplo, en el caso del oxígeno, el primero, que es oxígeno 2, o sea, en el punto 5 son estructuras más simples, en el punto 6 son estructuras más complejas, pero la lógica en los dos es lo mismo. En el caso del oxígeno, cada oxígeno tiene 6 electrones, o sea que a cada oxígeno le faltan 2 electrones. Lo que van a hacer es compartir un par de electrones cada uno, ¿sí? Entonces yo voy a tener una unión doble, o sea, es una unión covalente doble, porque se comparten 2 pares de electrones. Cuando dice que indiquen los pares de electrones enlazantes y los pares libres, yo tengo 2 pares enlazantes, porque tengo un enlace covalente doble, y los pares libres son todos los electrones que me quedan de cada uno de los átomos sin formar el enlace, o sea que por cada oxígeno a mí me quedan 2 pares de electrones libres, ¿sí? Por eso yo una de las cosas que les había dicho, que es más que nada también para que se ordenen, no es para que se ordenen ustedes, sino para que gráficamente sea mucho más visible, que siempre los electrones los escriban de a pares. Si yo los escribo de a pares, y yo sé que siempre que tengo que llegar a 8, es más sencillo que yo pueda identificar cómo tengo que formar la unión, ¿sí? Y acuérdense siempre cuando van uniendo, ir contando cuántos electrones me quedan, contados los electrones de la unión, porque voy a tener uniones, en el punto 1 no, pero en el punto 2 sí, donde tengo enlaces que en vez de ser simples o dobles, son dativos. En el caso del enlace dativo, son 2 electrones de un elemento que los pone en juego, o sea, los comparte uno solo de los elementos. O sea, los usan los dos, pero es uno solo el que pone el par de electrones. Es como si fuese un enlace simple, pero con los 2 electrones del mismo elemento. En el caso, por ejemplo, en el punto 6, que tienen el azufre con 3 oxígenos, el azufre tiene 6 electrones, ¿sí? Entonces, apenas hace un enlace doble con el oxígeno, ya formó el octeto. Para unirse a los otros 2 oxígenos, lo que tiene que hacer es 2 enlaces dativos. O sea, él pone en juego un par de electrones con un oxígeno y otro par de electrones con otro oxígeno. Que yo ahí les pregunto que indiquen los tipos de enlaces. Cuando yo les pregunto los tipos de enlaces, a lo que estoy haciendo referencia, o sea, son todos enlaces covalentes. Pero lo que hago referencia es a que digan, en cada molécula si hay enlaces simples, dobles o triples, o dativos. ¿Sí? Es para que ustedes puedan ir identificando y viendo la diferencia entre cada uno de los tipos de enlaces. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos? ¿O los mareé? Rodrigo No, se sí. ríe porque debe decir, estás hablando en japonés avanzado. Ahí ya ese punto se me está complicando, pero voy de a poco. Bueno, lo primero, la unión iónica es bastante sencilla, la unión covalente es la que más se complica. Ustedes en la unión covalente lo más importante es primero ordenar los átomos, o sea, siempre van del elemento que es más electronegativo al menos electronegativo, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, miran el ácido nítrico, que es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3, ¿sí? El nitrógeno va a quedar en el medio, los 3 oxígenos van a rodear al nitrógeno, y el hidrógeno va a estar unido a uno de los oxígenos. ¿Por qué? Los hidrógenos siempre van a estar lo más afuera de la estructura que yo voy a armar. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente puede formar un enlace simple. Entonces, si yo lo uno adentro de la molécula, no puede formar ningún otro enlace. Entonces, lo que hace es estar siempre en los, digamos, en los extremos, en la parte de más afuera. Y cuando ustedes empiezan a armar la unión, y esto es consejo, o sea, cada uno lo va a ir armando, o sea, va a tener su propia lógica en armarlo, pero a mí me sirvió mucho cuando yo empecé a hacer uniones químicas, siempre empiezan a armar las uniones de afuera hacia adentro. Porque cuando ustedes van poniendo los hidrógenos unidos al oxígeno, van viendo cuántas uniones tiene que formar el oxígeno con el átomo que tiene en el centro. Y de ahí van a ver si van a formar uniones simples, dobles o dativas. ¿Sí? No traten, porque muchas veces la lógica nos lleva a decir, bueno, armo de adentro hacia afuera, y cuando llegan afuera no tienen con qué unirlo, llegan a tener 10 electrones para un mismo átomo. Siempre vayan
desde lo más afuera hacia el interior del átomo, ¿sí? Igual, a ver, parece muy complejo hasta que le agarran la mano, o sea, una vez que ustedes empiezan a identificar y a ver qué es lo que están uniendo y a darse cuenta de que siempre llegan a 8 electrones, ahí resulta más sencillo. Son muchos ejercicios, ¿sí? La guía tiene muchos, no por una cuestión de colapsarlos con actividades, o sea, no es la idea, pero son temas que se aprenden con práctica. O sea, es lo mismo que va a pasar cuando veamos nomenclatura. Van a ver que van a nombrar muchos compuestos, pero tiene que ver con que puedan ir acostumbrándose a cuáles son los pasos para poder llegar al nombre de un compuesto, y en este caso, cuáles son los pasos para poder llegar a una unión química. Y sobre todo que puedan diferenciar uniones iónicas de covalentes. Por ejemplo, nosotros cuando estemos ya cerrando el año, yo lo que les voy a dar son guías de repaso antes de llegar al final. Ya sé que todavía falta, pero falta mucho, pero no falta tanto, ¿sí? O sea, estamos ya en el segundo cuatrimestre y pasa volando, pero cuando llegamos al final, yo en general les doy los compuestos mezclados y ustedes se tienen que dar cuenta si son uniones iónicas, uniones covalentes y cómo armarlo. Entonces, yo les voy a dar guías de repaso donde ustedes puedan trabajar eso y lo podamos, obviamente me van a tener a mí para consultarme y todo, pero para que ustedes se acostumbren, o sea, siempre fíjense bien cuáles son los tipos de elementos que se están combinando, ¿sí? Por eso les dije en el punto, yo acá lo di separado, el punto 4 son uniones iónicas, el punto 5 y el punto 6 son uniones covalentes, ¿sí? Y después, tanto el punto 7 como el punto 8, sí, el punto 7 como el punto 8, ya son preguntas más teóricas. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan, o sea, que sepan cuáles son las propiedades que tiene cada uno de los compuestos. O sea, cómo reaccionan y de qué manera se comportan. O sea, es parte de lo que ustedes van a tener que saber porque, a ver, cuando ustedes vean, por ejemplo, la parte de riesgos químicos y demás, por ahí no se van a poner a hacer una unión covalente, pero sí mirando el compuesto del que están hablando, ¿sí? Si ustedes ven la fórmula de un compuesto, se van a poder dar cuenta si es un compuesto que es iónico o covalente en base a los elementos que lo forman, y a partir de ahí saber qué propiedades tienen, ¿sí? O sea, parece que no, pero va todo de la mano de, bueno, cómo yo puedo identificar a partir de una fórmula cómo se comporta un compuesto, para que por ahí, o sea, hoy ustedes no saben nombrarlos, por ahí algunos sí, los conocemos de cosas que hemos visto, qué sé yo, el ácido sulfúrico, que es H2SO4, es como que lo conocemos, el amoníaco, que es NH3, lo conocemos de verlo, pero ustedes van adquiriendo más conocimientos con respecto a cómo se comportan esos compuestos en base al tipo de unión química que están formando, ¿sí? Después ya vamos a ver nomenclatura y ya después vamos a ver todo lo que tiene que ver con cómo se combinan, ¿sí? Todo lo que son combinaciones y concentraciones. Pues esos son los temas que siguen en el año, ¿sí? Bien, preguntas, consultas. Ya se cansaron. Profe, ¿los enlaces dativos se representan igual que los otros enlaces en la fórmula? Se representan con una sola línea, o sea, un solo enlace, porque son 2 electrones, y una flechita. La flechita siempre va del que los cede hacia el que se los presta. ¿Sí? Sale del que los pone en juego para el otro. O sea, en el caso que hablábamos hoy del azufre, oxígeno 3, del azufre sale una flechita, un oxígeno, y otra flechita, otro oxígeno. Actualmente en los libros más modernos de química, se empezó a adoptar de que también se pueden representar como un enlace simple, porque la energía que tiene el enlace dativo es prácticamente igual a la energía que tiene un enlace simple. Nosotros lo ponemos como dativo para entender que esos electrones vienen de un solo átomo, porque lo estamos viendo desde el nivel más básico, ¿sí? Les digo por si llegan a ver alguna representación de una unión dativa como un enlace simple, no está mal. En los libros más modernos se está empezando a trabajar con la representación sin la flecha y con un solo enlace. Pasa que si no se explica el tema de cómo sale el enlace dativo y cómo se está trabajando, se termina interpretando como que hay un enlace simple y que un electrón sale de cada átomo. Entonces nosotros tenemos que poder diferenciar ahora de dónde están saliendo, ¿sí? Bien, ¿qué otra consulta?
Nélida, quédate tranquila que recién ingresaste, pero yo la estoy grabando la clase, así que la voy a subir, para que me vuelvan a escuchar una y otra vez. Y otra vez y otra vez. O sea, me ven en los apuntes, me ven por acá, me ven por todos lados. Es para que no me extrañen. Miren, cuando me vean presencial van a querer salir corriendo. 2 horas seguidas conmigo va a ser, no, por favor, sáquenla. Queremos volver al Zoom. Sí, me dice Dante. Dante, me voy a acordar de todas las cosas que haces. Me voy a acordar. Vos, Nahuel, también, que te reís ahí, medio que te escondés. ¿Dijeron si volvíamos presencial? ¿Profe? Todavía no dijeron absolutamente nada. Yo calculo que en caso de que volvamos presencial, podría llegar a ser o mediados de septiembre o principios de octubre, porque todavía desde lo que es el nivel superior no hay nada, pero en secundaria, por ejemplo, a mí ya hoy me avisaron de una escuela y ya completé la totalidad de las escuelas de vuelta a clase. En horario, ya tenemos horario completo. Porque primero estaban con horarios más acotados y ahora ya nos pusieron horario completo y con las burbujas. O sea, seguimos teniendo burbujas, pero ya volvimos en secundaria, ya estamos volviendo a todas las escuelas con los horarios normales. Que termina siendo bastante engorroso también porque tengo la mitad virtual, la mitad presencial, entonces tengo que ir llevando las dos cosas al mismo tiempo. Así que no sé en superior cómo lo van a querer hacer. ¿Eh? ¿Acá en el instituto apuestan a que sea presencial o así con el Zoom? No, habían, o sea, tiraron así como para ver una encuesta de los profesores, para ver si estábamos vacunados y los que estaban dispensados, pero después salió una resolución que si tienen las 2 vacunas, los dispensados tienen que volver a las aulas. Bueno, los que no estamos dispensados, pero tengamos o no las vacunas, tenemos que, o sea, ya estamos desde marzo. Yo tengo una sola dosis, igual estoy en las escuelas, y la primera dosis me la dieron a fines de junio, o sea que no era que estaba vacunada antes de volver. Pero no se sabe por una cuestión, o sea, en superior uno de los temas que hay, me parece que es el tema que más complica, es el tema de ver si hay auxiliares para mantener el tema de la limpieza en las aulas cada determinada cantidad de tiempo. Porque en las escuelas secundarias nosotros tenemos cada 90 minutos, hay que salir de las aulas y se hace una, no en todas, se hace una limpieza de las aulas, los escritorios y la ventilación cruzada. No sé en las instituciones, sumado a que es turno vespertino, no sé cómo se va a trabajar y tampoco sé, les soy sincera, hasta cuánto, o sea, cuán práctico nos puede llegar a resultar si tenemos que trabajar en burbujas, porque yo ahora, en estos casos, yo los veo a ustedes los lunes, pero los veo a todos, o sea, salvo alguno que no se puede conectar. Y el que no se puede conectar, la clase queda grabada y la puede ver en cualquier momento. Si nosotros vamos a burbujas, es como que no me darían los tiempos, o sea, tendría que armar una clase virtual en otro horario, para que todos puedan tener lo mismo. Si no, no sé, nos grabamos en el aula, pero me parece que, no sé si sería lo mejor. O sea, para mí es buenísimo estar presencial, pero el tema de las burbujas me termina limitando. O sea, porque es como que voy a tener que trabajar con la mitad del grupo, la otra mitad no, y es como que no sé hasta dónde podemos avanzar, o sea, como que vamos a avanzar más lento, y me parece que quedaría una parte sin tener información, salvo lo que es teórico y demás, pero no tener la información como tienen ahora. O sea, a mí eso es lo que por ahí me hace más ruido. Pero no sé, porque también tienen que ver los casos de quiénes, o sea, quiénes pueden asistir, de los alumnos, si hay alumnos dispensados, si no hay alumnos dispensados. Yo en secundaria tengo un montón de alumnos que están dispensados, y que recién ahora están viendo si se vacunan, pero bueno, igual como en secundaria no es obligatoria la presencialidad para los chicos, no tienen falta, y un montón que los padres deciden no mandarlos. O sea que es todo medio complejo. Yo creo que a la altura del año que estamos, decir volver a la presencialidad el último mes sería como medio traído de los pelos. O sea, como que generaría todo una reorganización que por ahí no sé si es lo mejor. Por ahí sí, no sé, ponerlo, qué sé yo, como que los últimos 15 días o 20 días sí se puedan hacer clases con algunas burbujas como para poder hacer repasos para llegar a lo que tiene que ver a la parte del final, pero no para trabajar temas nuevos.
O sea, ahí por ahí tendría otra lógica. Pero la verdad, hasta ahora no se ha dicho nada y no tuvimos reunión. Tuvimos reunión antes de vacaciones de invierno y nos habían dicho que se estaba analizando, habían pedido un relevamiento, pero todavía no había ninguna indicación. Así que veremos. ¿Ustedes están vacunados? ¿Alguien se vacunó? Bien. Muy bien. Traten de vacunarse. Yo estuve en cama 2 días, pero no importa. Sí, sí. ¿Cuál le aplicaron, profe? La AstraZeneca. AstraZeneca. Sí, sí, me mató. Pero bueno, ahora estoy esperando todos los días, miro a ver si me llega la segunda dosis, porque el tema de estar todo el tiempo, o sea, estoy todo el tiempo en la calle, todo el tiempo en las escuelas, y llega un punto que digo, denme la segunda dosis, por favor, porque no sabés, o sea, tenés todos los cuidados, todo, pero estás paseando por todas las escuelas, y es como que... Y los chicos, o sea, son chicos, y es como que no terminan de tener todos los cuidados, o sea, sí usan el barbijo y todo, pero no terminan de tener la conciencia de, bueno, tengamos cuidado con esto, o mantengamos la distancia. Vos lo ves que salen al recreo, andan todos juntos como si nada, y después salen, los ves por la calle como si nada. Encima yo tengo segundo, tercero y quinto año. Quinto año, olvídate, o sea, es como que no pasa nada. Entonces, bueno, preocupa. Y también tenés algunas escuelas que ya los protocolos ya no se cumplen, o sea, ya la ventilación cruzada no está, el alcohol dentro del aula no está, bueno, te vas cuidando vos, o sea, yo porque yo no me quiero contagiar. O sea, pero bueno, tengo un hijo, tengo mis hijos que son grandes y la verdad que no quisiera poner en riesgo a ninguno. Pero bueno, no me queda otra que salir, ir a las escuelas y volver y mantener todos los cuidados. Bueno, volviendo al tema, ¿alguna consulta que me quieran hacer, me quieran preguntar? ¿Se quieren poner a trabajar con la guía tranquilos y me van preguntando a medida que van viendo dudas? O sea, esto es como siempre, ustedes se ponen a resolver y a trabajar y lo que no entienden me lo preguntan, me tienen que mandar foto de lo que están haciendo, me mandan foto, o me quieren preguntar y yo les mando foto, no hay problema. Yo en la guía... ¿Se le puede consultar, profe, después? Sí, sí, ustedes me ¿Se pueden puede consultar consultar? en cualquier momento. A ver, yo ahora de 8 a 10 estoy dando clases con Química 2, con los chicos de Química 2. Pero ustedes me mandan las consultas, o sea, si yo no les contesto en el WhatsApp enseguida, si yo no los leo, para que sepan, creo que se los dije una vez, si yo no los leo es porque justamente no les puedo contestar en ese momento. O sea, porque a veces, antes lo que hacía era los leía y después me olvidaba que tenía un mensaje que había leído y no contestaba. Entonces lo que hago ahora es dejarlos a todos en espera y después digo, bueno, a medida que los voy abriendo les voy contestando. Entonces ustedes cuando ven que yo puse el visto es porque les voy a empezar a contestar. Pero me van preguntando, me quieren preguntar en el grupo, me preguntan en el grupo, me quieren preguntar por privado, me preguntan por privado, por mail, en el Classroom, o sea, eso tranquilo. Y fíjense en la resolución que yo les subí, que por ahí tienen mucho de explicaciones que yo voy haciendo así como al margen de las cosas, como para que vayan teniendo aclaraciones de distintas cosas que en el momento de hacerlo a veces surgen las preguntas, y yo lo voy anotando por eso, para que ustedes puedan ir viendo por qué hice determinada cosa o por qué contabilicé tantos electrones, ¿sí? En todo fui tratando de poner todo, lo que no quiere decir que esté todo totalmente claro, o sea, si lo que no entienden me lo preguntan, pero traté de que sea lo más didáctica posible, como para que puedan ver y analizar lo que voy haciendo, ¿sí? Y lo que necesitan me preguntan, siempre. O sea, la idea es, entre esta clase, digamos que soy, y la clase que viene, la vamos a usar para cerrar este tema, o sea que ustedes me van preguntando y la clase que viene, toda duda que siga quedando, me lo preguntan en clase. Y ya cerramos el tema, para empezar a hablar de nomenclatura, ¿sí? Que yo voy a hacer, la clase que viene voy a hacer algunas aclaraciones como para dar el pie a qué es lo más importante que vamos a ver en nomenclatura y les voy a pasar el trabajo práctico, ¿sí? Pero van a tener hasta el fin de la semana que viene para poder entregar este trabajo. Yo ahora voy a poner la fecha de entrega, así ya queda en claro cuál es la fecha de entrega, pero sería finalizada la semana que viene, ¿sí? Así nos vamos ordenando en todo lo que tiene que ver con entrega. Si a alguno le falta entregar, igual creo que no, que a ninguno le falta entregar, no, a ninguno le falta entregar. Los trabajos anteriores me los van entregando, ¿sí? Y todo lo que Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta con respecto al punto 5? Sí.
El E, es que se junta hay una molécula de boro y de hidrógeno. ¿Es la única que no se da la regla del octeto? ¿O hay alguna otro? No, es la Otra. única, porque el boro tiene un comportamiento especial. O sea, el boro solo. Sí. Bueno, gracias. No, de nada. Sí, ese yo me había olvidado de aclararlo. Hay algunos elementos que tienen, o sea, hay elementos que no los pongo acá, pero tenemos algunos elementos en la tabla periódica que tienen comportamientos especiales. En general siempre se trabaja, si ustedes se fijan en algún momento y miran los grupos de donde yo saco los elementos, fíjense que siempre son más o menos de los mismos grupos, o sea, no toco lo que tiene que ver con el medio, con los metales de transición, pues los metales de transición son los más complejos, o sea, tienen comportamientos muy ambiguos dependiendo de con quién se unen, con quién no se unen, que tiene que ver con que tienen el subnivel de incompleto. Cuando tienen los subniveles de incompletos, los comportamientos son bastante particulares. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Se van a poner a trabajar? Hay un montón que están con la cámara apagada, en silencio, están como en penitencia. Sí, me tienen Profe. miedo. Natalia. Yo voy a tratar de entregarle todos los trabajos en esta semana. Bien. No le estuve entregando por el tema de trabajo y venía tarde y ya venía cansada y, digamos, no hacía nada. Así que, bueno, en estas semanas tengo el trabajo práctico número 1, pero ya me falta algunas que otra cosa que terminar, o sea, que está en medio incompleto, pero lo completo y se lo mando ya, profe. Bueno, y fíjate, lo que no entiendas me preguntas. Si necesitas ayuda, me vas preguntando. Dale, profe. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? Ahí está ingresando Abril. Abril me entró como tarde. Hola, Abril. Quédate tranquila. Quédate tranquila que está todo grabado. Pero si tenés alguna duda así para preguntar, podés preguntar. No, se me quedó en silencio. Bueno, si no tienen nada más para consultar, yo los dejo para que puedan seguir trabajando, ¿sí? Todo lo que vayan necesitando, me van escribiendo. Los que van terminando el trabajo y los quieren subir, lo suben. Los que necesitan consultarme, me consultan. Los que no me pueden consultar en la semana y tienen consultas, se las anotan y el lunes que viene las vemos por Zoom, ¿sí? Lo que vamos a hacer el lunes que viene es terminar de cerrar el tema, que les quede la semana para presentarlo y vamos a presentar, hablar un poco de qué va el tema de nomenclatura, ¿sí? Para que no, o sea, cuando lo lean parece japonés avanzado, pero para dejarles en claro bien cómo vamos a trabajar el tema de nomenclatura, ¿sí? Así que bueno, lo que necesitan, se comunican conmigo, ¿sí? Dale, profe. Ahora subo ahora convierto el video y ya lo subo al aula para que quede en el aula, ¿sí? Okay. Dale. Bueno, Profe. cuídense mucho, nos vemos. Chao, Saludos. profe. Suerte. Mucho. Chao. Gracias, profe. Chao, Hasta profe. luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos Chao, vemos. chao. Nos vemos.